Yo llego a la poesía gracias a mi padre y gracias a mi abuela también. Ellos eran lectores eh, y mi papá siempre recitaba. Él se sabía poemas de memoria, poemas costumbristas, poemas de Andrés Eloy Blanco, poesía modernista y poesía romántica. De hecho, por parte de mi padre, esa familia era lectora y ellos contaban que su familia se reunía en torno a una mesa y leían cada noche el capítulo de una novela romántica. Aura y las violetas, por ejemplo, o leían unas páginas de Las Mil y una noche. Mi papá, entonces, en casa, nos contaba muchas historias y mi abuela, que vivía con nosotros, también. Mi papá se sabía de memoria, como ya decía, esos poemas y nos recitaba esos poemas. Él escribía poesía, esta poesía con características románticas, con características modernistas, y cuando teníamos eventos, cuando teníamos actos en la escuela que nos pedían un poema para recitar, mi papá nos escribía esos poemas y nosotros los recitábamos. Especialmente yo. A mí me gustaba mucho recitar poesía. Hasta un día que se me olvidó el poema y se burlaron mucho de mí y entonces no continué recitando esos poemas que escribía mi papá. Como cosa curiosa, pasaron como 30 años y en una oportunidad yo estaba contando esta anécdota que se me había olvidado el poema que iba a recitar y los niños se burlaron mucho de mí y esa persona que le contaba me dijo: ¿cómo decía el poema? Es que no recuerdas nada. Y se lo recité totalmente. Pero así llegó la poesía a mi vida, o así llegué yo a la poesía. Para mí es muy difícil definir qué es poesía. Claro, conocemos las definiciones y conceptos con los que uno da clase, ¿no? Pero para mí la poesía es vida, es la forma con la que veo el mundo y la forma con la que me enfrento a él. Eso, para mí, poesía. Es la forma que yo he tenido, la forma que yo descubrí para comunicarme con los demás. Comencé con Vicente Gervás. Mucha poesía venezolana. Cuando comienzo a relacionarme con otros poetas, poetas de unos de mi generación, pero casi todos mis amigos poetas son de otra generación. Por ejemplo, Hugo Fernández Olliol, Pablo González Palencia, Darío Medina, el poeta Ramón Miranda. Pero cuando comienzo a interactuar con otros poetas, vamos a hablar de los más cercanos, generacionalmente hablando, como Elsa Acosta, como Gilbert Contín. Leíamos mucho a los poetas venezolanos, como Ida Granco, como Janiusó, como Eugenio Montejo, esos poetas fundamentales, esos poetas venezolanos fundamentales, Juan Sánchez Peláez, Alfredo Silva Estrada,
esa fue la poesía que marcó mi generación, era lo que se leía en ese momento. Y a los poetas falconianos, como al poeta Álvarez, por ejemplo, y Elías David Curiel. Y bueno, la lista es muy larga realmente, porque en ese entonces teníamos tanto tiempo para leer, que pues leíamos cualquier cantidad de libros. Yo trabajaba en una biblioteca, en la Biblioteca Pública Central de aquí, y tenía la oportunidad de leerme todos esos libros. Y pues reunirnos luego con los amigos y comentarlos. Había aquí un café al que acudíamos todos, que era el Café Bruderimar, y ahí todas las tardes nos sentábamos a comentar las lecturas que había hecho cada quien en esos días. Eso, ahora leo mucha narrativa, ¿sí? Y ahora leo muchos otros temas, pero de los poetas de las siguientes generaciones de poesía venezolana, pues Leonardo Padrón, Yolanda Pantin y toda esa generación de Guaire y Tráfico. Luego la otra generación, donde está Carmen Verde. Hay un poeta que es extraordinario, poeta muy joven, que es Adalbert Salas, creo que se llama así. Lo leí recientemente y me gustó mucho su poesía. Para mí el paisaje es muy, muy importante en mi obra. En mi obra literaria y en mi obra pictórica. Está presente en todos mis libros, pero no el paisaje desértico de Coro, porque yo me siento muy de esta ciudad, pero yo no nací en Coro. Yo soy de una montaña del estado Falcón, no de la sierra. Yo soy de la costa, pero de la parte montañosa de la costa, de un pueblo llamado Mirimiri, donde todo es verde. Hay mucha vegetación y hay verdes de todos los tonos. Hay unos verdes fosforescentes y unos verdes muy profundos. Entonces, esos verdes están incluidos en mis cuadros cuando yo pinto, pero están en mi poesía, perdón, mi poesía, porque mi narrativa se distancia de la poesía. En mi narrativa no está presente el paisaje natural, pero sí está presente el paisaje urbano. Y el paisaje urbano de Coro, porque es la ciudad donde me he movido desde muy joven, de donde he vivido, y esta ciudad es parte de mí. Sí, porque mi poesía comenzó siendo muy breve. Yo me sentía muy cómodo, me sentía muy seguro con la síntesis. Y los poemas de Aguas, por ejemplo, son textos breves. Corregía mucho y al final me quedaba con lo fundamental de ese texto. Me negaba en este libro a utilizar algunas figuras retóricas, sobre todo recursos fónicos. Y quería una palabra muy limpia. Con el tiempo, la palabra fue fluyendo y pues ya no podía controlar la palabra. Los textos se fueron haciendo cada vez más extensos
Y mis últimos libros, que están inéditos, tienen textos de 7, 8, 10 cuartillas. Contrario a los libros como de Aguas, como Diario de los Santos, como Pantera de Java, que son textos muy, muy breves. Y todos esos recursos a los que le tenía terminaron imponiéndose. Y entonces comencé a usar ya anáforas, comencé a usar recursos fónicos pues, que le dan mucho ritmo al texto, pero no lo hacía como para impresionar a nadie, porque uno no escribe para que a los demás les guste. Si les gusta, chévere, qué bueno que te gustó, porque si comprometo mi poesía con el otro, ya no va a ser mía, ya no va a ser mi palabra, ya va a ser la palabra de otro, lo que quiere escuchar otro. Claro que a uno le gusta que escuchen, que lean su poesía, porque si quiero comunicarme y no voy a dar a conocer lo que escribo, entonces no me voy a estar comunicando con nadie. Pero sí hubo una metamorfosis en cuanto a la extensión y pues tal vez eso no lo percibe uno. Estoy hablando de lo que puedo percibir a simple vista. Esas otras cosas las percibe quien estudia el texto. Y tal vez alguien que haya estudiado mis textos podrá responder mejor. ¿Qué tanto ha cambiado mi palabra poética? Desde ese libro que se tituló A ras del suelo, pero que yo le cambié el nombre y se titula ahora Suelo decir suelo, porque me parece mucho más poético, pero suelo decir suelo que a ras del suelo. Sí. El primero. Sí, les cuento esta historia. Yo hice una exposición de fotografías, porque yo cuando era muchacho quería hacer de todo. Escribía poesía y al día siguiente quería hacer fotografía y no me podía controlar esas ansias de querer hacer tantas cosas y al día siguiente quería escribir crónica y así estaba. Entonces yo hice una serie de fotografías y escribí unos textos para esa serie de fotografías. Y esas fotografías estaban relacionadas con los pies, era desnudar los pies. Hay un fotógrafo muy querido en Venezuela que es Luis Brito, que hizo una serie también de fotografías de los pies, pero lo que conozco de esa serie son los pies con sus zapatos. Mi intención era desnudar el pie, porque siempre la gente me decía, no, mis pies son muy feos, o tenían temor de que. Entonces yo me di cuenta que el pudor comenzaba desde los pies. Y quise hacer esa serie y escribí una serie de poemas. Esos poemas los leyó Hugo Fernández Muriol, porque yo quería colocar los poemas también en las paredes. Y me dijo, no, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que publicarlos aparte. Y entonces hicimos una plaqueta, una carpeta, y dentro de la carpeta iban unas hojas sueltas con los poemas estos de Suelo decir suelo. Sí. Yo había dicho que no quería escribir poesía, no quería seguir escribiendo poesía. Porque de todo lo que yo hago, lo que me causa dolor es la poesía. Para mí la narrativa es algo divertido. Yo escribo narrativa y me divierto, pinto y me divierto, pero cuando escribo poesía siento mucho dolor.
Pero este año escribí un libro y se avivó en mí esa sed, como diría André Chedid, por la poesía. Como decía André Chedid, la poesía es el agua de nuestra segunda sed. Y entonces, de las artes plásticas, del arte en general. Me gusta mucho la pintura, la fotografía y los nuevos medios también. El arte contemporáneo me gusta mucho. Sé que hay muchas críticas a esas nuevas manifestaciones del arte, pero a mí me interesa saber que hay otros lenguajes. Me interesa acercarme a esos otros lenguajes. Me interesa mucho la moda. Por ejemplo, me gusta la moda porque es un lenguaje también, y un lenguaje estético, y comparto lo que dice Humberto Eco, que la moda es un lenguaje y con ella codificamos un mensaje. Me gusta el cine muchísimo y me gustan las telenovelas también. Me gusta mucho la música, me gustan mucho los tangos, me gustan mucho los boleros, me gusta mucho la música disco, me gusta mucho navegar en internet, me gustan las redes sociales. Tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo todas las redes sociales, o la mayoría de las redes sociales, porque son tantas, ¿no? O al menos las más usadas. Tengo cuentas en esas redes. Y sí, me gusta estar informado de lo que está sucediendo en el mundo. O sea, mucho consultar las páginas de noticias. Antes leía mucho periódicos y revistas. Me siguen encantando las revistas, pero ya no tenemos acceso a ellas. Me gustan los libros como objeto, observar su diseño gráfico. Me gusta todo lo hermoso del mundo, me gusta observar los paisajes, me gusta observar el movimiento de la gente. De hecho, me gusta escribir en sitios públicos donde yo pueda observar el tránsito de la gente. Haber sitios públicos donde haya tránsito, pero que no sean bulliciosos. Eso me gusta. Yo siempre he recomendado a mis alumnos, muchos de ellos escritores, muchos de ellos poetas, que lo primero que debe hacer un escritor es leer. Leer mucho. Si quieres escribir poesía, o si escribes poesía, debes leer mucha poesía. Y leer filosofía, leer mucho. Eso es lo primero que debe hacer un escritor. Luego, escribir, poesía, escribir mucho, corregir mucho. No creo pues en ese automatismo en que escribes hoy y publicas mañana en Facebook lo que escribiste. Claro, entiendo que muchos tienen la urgencia de ser leído, eso es fácil de entender, pero creo que lo que se escribe debe reposar un tiempo, luego revisarse y luego publicarlo. Pero hay que tener mucho respeto por el lenguaje y pues la corrección
te, te va a ayudar, te va a ayudar muchísimo. Entonces, los que quieran escribir tienen que leer, porque es la lectura lo que te lleva a la escritura. Al menos en mi caso fue así. Yo leía y en un momento, y escuchaba también los poemas que recitaba mi papá, y luego dije, yo también quiero hacer eso, o yo también puedo hacer eso. Claro, no sabía que debía recorrer un largo camino, que ahora sí entiendo que esos primeros poemas le faltaron mucho. No los que publiqué tal vez, los que compartía con mis amigos, y si me decían algo del texto me molestaba, pero ahora entiendo que tenían razón. Entiendo que hay que decantar el lenguaje, que pues, no somos surrealistas. Y como no somos poetas surrealistas, menos en mi caso, no escribo de forma automática, sino que para mí la escritura es un trabajo, es producto de un trabajo. Y el que quiere escribir, lee y siéntese a escribir. Que no esté esperando que va a venir una musa, y si se pone a esperar la musa nunca va a escribir. Como decía Picasso, si la musa llega, que me encuentren trabajando. San Isidro Labrador. Hoy debe de estar lloviendo en las cabeceras de la iglesia de mi lugar de nacimiento, y mis sobrinos deben estar guarecidos en las pestañas de mis hermanas esperando la procesión. Alguno de ellos puede ser que cargue en sus manos un rosario de semillas de anís estrellado y un libro de preces con los nombres de mis padres escritos con onoto. Una de las hembras tal vez luzca en su cabeza una corona de hojas de orégano y espigas de maíz. Los más pequeños deben estar ocupados construyendo con sus labios un sol. 16 de diciembre, Santa Adelaida Viuda. Esa gente tiene la amargura del agua que las culebras guardan bajo su seco sonido. Son una espina incrustada en la garganta del sol. Bufan. Si se les mira los ojos tan redondos como un pozo en sequía, bufan. Si amanece o si alguien convoca con un silbido la noche. Esta gente seguro no conoce el fondo de los sexos, no sabe que hay sabores de especias allí, atlántidas y algas y naves desde donde observan miles de ojos y donde miles de pieles sienten a un tiempo como una orquesta. No quieren ser felices, no vaya alguien más a salir beneficiado. Muy bien.